crónica, pero dentro de las condiciones más importantes es que es la infección bacteriana más frecuente en la infancia. Existen dos infecciones bacterianas en la infancia, otitis media aguda e infección de vías urinarias. La más frecuente es infección de vías urinarias. Se dice que en el caso de las niñas, el 10% de ellas antes de cumplir 7 años tuvieron una infección de vías urinarias, y en los niños menores de 7 años el 3% de ellos lo presentaron. Las guías que vayan encontrando ustedes para infección de vías urinarias, tanto las guías de práctica clínica, algunos artículos, la Asociación Española de Pediatría, siempre van a considerar en algunas que es aplicable para menores de 16 años o menores de 18 sin vida sexual activa. Si un paciente tiene vida sexual activa, pues ya no entraría dentro de estas guías de pacientes pediátricos. ¿Cuál es la vía de infección más frecuente en el paciente pediátrico? Es la vía ascendente. Solo tiene una excepción, que en los menores de 3 meses también se puede dar la vía hematógena. La vía hematógena se da en los extremos de la vida, en un niño menor de 3 meses o en un adulto mayor. Generalmente mayor de 80 años también se puede distribuir por vía hematógena. El germen más frecuente pues es E. coli, aunque pueden existir otros como Klebsiella o Cándida. El 90% del agente biológico es E. coli. Las características que tiene la E. coli, bueno, es que se adhiere al epitelio, al uroepitelio de la vía urinaria de la uretra, y esto asciende hacia la vía urinaria superior y les va a causar una infección de vías urinarias. Otro de las consideraciones en la etiopatogenia es el vaciamiento vesical. Aquí van a ver como dos condiciones diferentes dependiendo si es hombre o mujer. En el caso del varón, uno de los problemas principales en ellos es malformación de vía urinaria. En el niño menor de 1 año es mala implantación de ureteros o reflujo vesiculolateral por mala implantación de ureteros. En la mujer, el vaciamiento gástrico tiene como otro componente más fisiológico. En general se ha visto que la mujer su componente es más funcional que anatómico. Retención aguda de orina, que en muchas ocasiones nosotros lo vemos porque en general esto es más una condición social e higiénica. Entonces a las niñas les dicen que hagan pipí en casa y que hagan cuando regresan. Entonces la vejiga del niño se vacía cada 3 horas. Entonces si una niña en general va a la guardería o al preescolar a las 8 de la mañana y hace pipí y regresa hasta las 2 de la tarde a hacer pipí, está reteniendo esa orina, ¿no? Entonces hay varias condiciones ahí funcionales. Hace ese esfuerzo para retener la orina, hay un reflujo vesiculolateral en la parte superior y puede desencadenar una infección de vías urinarias. ¿De qué tipo? De pielonefrite. Entonces, otro problema que tenemos es la falta de control de esfínteres. O sea, para otras edades, pues obviamente decir si tiene disuria, poliaquiuria, incontinencia urinaria es más fácil. Pero en el niño menor de 2 años, esos datos clínicos no los podemos obtener porque no controla el esfínter. ¿Hasta qué edad puede controlar el esfínter un niño? Hasta los 5 años. O sea, todavía hay niños que llegan a los 5 años y no controlan. ¿Cuál es la principal causa de que un niño se haga pipí en la noche o que tenga disuria? Infección de vías urinarias. Si les llega un paciente a la consulta externa o urgencias porque el punto es que se está haciendo pipí porque no controla el esfínter, la principal causa que deben descartar de ese mal control es infección de vías urinarias. La número 2 es crisis convulsivas de ausencia. Y la número 3 es que tenga un problema psicológico, pero no hacer el abordaje al revés, que es psicológico y por eso se orina, y entonces pueden perpetuar una infección de vías urinarias, ¿no? Y bueno, otro componente interesante es que ya se ha visto tanto en sepsis, choque séptico, en infecciones bacterianas similares, que hay una predisposición genética, ¿no? Entonces obviamente hay pacientes que van a tener el agente que es E. coli, pero que no te desarrollen una infección de vías urinarias, y hay algunos que te desarrollan una infección de vías urinarias o una urosepsis, ¿no? Eso sería algo más complicado. Entonces, vía hematógena en los menores de 3 meses, que van a ver que es un criterio interesante para hospitalizar a un paciente. Bueno, dentro de las condiciones más enfocadas hacia el varón, en los 2 primeros puntos, reflujo vesiculolateral es una de las principales causas de infección de vías urinarias en el varón, pero asociada a malformaciones de vías urinarias. Aquí, epidemiológicamente, por eso hay algunos cambios. En el varón es el que más infecta en los primeros 3 meses de vida, es el varón. A partir de los 3 meses de edad, empieza a repuntar la niña hasta que a los 12 meses, que más frecuentemente se enferma, es la niña. Entonces, en el primer año de edad podemos decir que la incidencia puede ser mayor en el varón y posteriormente empieza a ser en la niña, por varias condiciones que vamos a ver. La fimosis
Decir que fimosis es igual a infección de vías urinarias es incorrecto. Sin embargo, si un niño tiene fimosis y tiene infecciones recurrentes, que vamos a ver luego la definición de recurrencia, pues uno de los objetivos es hacer una circuncisión. Sin embargo, no todos los niños que tengan fimosis, si no tienen infecciones de vías urinarias, la indicación de ser fimosis es porque tienen infecciones de vías urinarias o una condición religiosa. La condición médica solo es, en este caso, de tener infección de vías urinarias. Los niños, la mayoría de ellos a los 6 años, liberan el prepucio, o sea, y liberan la uretra. Prácticamente, no a todos, por profilaxis para infección de vías urinarias, no está indicado. En algunos países sí lo hacen. A muchos niños que tienen fimosis, inmediatamente hacen la circuncisión. En México no podemos esperar, excepto el que tenga infecciones de vías urinarias recurrentes. Disfunción del tracto urinario, bueno, hay algunas disfunciones de tipo anatómica, como malformaciones de la vía urinaria, de la uretra, y aquí hay una condición interesante. Actualmente ya los pacientes que les hacen, a las mujeres embarazadas que les hacen un ultrasonido obstétrico, revisan bien los ultrasonidos obstétricos estructurales porque a veces dicen el feto tiene dilatación pielocalicial. O sea, el cáliz está más grande de lo que debe estar en el feto. Es una indicación para que a todo recién nacido, cuando tenga este hallazgo de una dilatación pielocalicial, le hagan un ultrasonido de vigilancia, porque puede tener una malformación, un tipo de obstrucción a nivel de los ureteros que está dilatando ese cáliz, como un protocolo. Otras causas de difusión del tracto urinario en el paciente pediátrico es un niño que tenga mielomeningocele, que le hayan operado la columna, que no tenga ese control del esfínter, pero por una condición patológica subsecuente, o que tenga una PCI. Entonces ahí vamos a tener como un factor de riesgo que se esté infectando. Y el último, que es el estreñimiento, también más asociado a las niñas. O sea, la disfunción vesical funcional y el estreñimiento, digamos que son de los dos factores más importantes en las niñas. Entonces, casi intencionalmente, cuando una niña tiene infección de vías urinarias, hay que interrogar por la causa de que tenga estreñimiento. Estreñimiento, aunque el paciente haga del diario, si la consistencia es dura y le molesta o le duele cuando evacúa, es estreñimiento. Entonces, en la mayoría de las infecciones de vías urinarias se encuentra este problema. Otra pregunta que les hacen en la consulta externa es: doctora, ¿y la ropa interior o la situación del tipo de textiles que utiliza influye? Directamente para infección de vías urinarias no, pero si hacen vaginosis o vaginitis en las niñas, y esto como fuente de infección puede generar una infección de vías urinarias secundarias. Ya van a ver ustedes que hay incluso probióticos que se utilizan para controlar las infecciones de vías urinarias en las niñas mayores de 12 años para controlar la flora vaginal normal. Entonces, controlar el estreñimiento es un factor para que se enfermen menos de las vías urinarias, y por eso recuerden que en las mujeres embarazadas es mayor incidencia de infección de vías urinarias. Uno, porque se mueven los ureteros por el tamaño del útero, o sea, se encorvan los ureteros, hay una estasis urinaria y la mujer se hace más estreñida, y esto ocasiona la infección de vías urinarias. Entonces hay que vigilar mucho a las niñas el estreñimiento. El diagnóstico de la infección de vías urinarias debería ser clínico, y lo que hagamos de estudio nos sirve para complementar o para confirmar estudios, ¿no? Entonces, dentro de las características clínicas vamos a dividir al niño en dos: en el niño menor de 2 años y en el niño mayor de 2 años. En el niño menor de 2 años, el síntoma predominante es fiebre, dolor abdominal. Los otros signos que son más comunes en el adulto o en el niño que ya controla el esfínter van a ser difíciles de interrogar porque no controla el esfínter, que es disuria, poliaquiuria. Entonces, sí existen esos síntomas en el menor de 2 años, pero son difíciles de encontrar. ¿Por qué? Porque no hay un control de esfínter. ¿Cómo saber si realmente tiene una continencia adecuada o no? Y otro criterio interesante es: en general en los niños tenemos 3 focos infecciosos, ¿no? Los más frecuentes: vía respiratoria, vía digestiva y vía urinaria, ¿no? Si yo tengo un paciente que tenga más de 72 horas con fiebre, un niño, y si no tenga ningún foco infeccioso evidente, debo de pensar en infección de vías urinarias. Y si esto le sumo que sea menor de 2 años, que no tenga una buena clínica de infección, debo sospechar infección de vías urinarias. Entonces también la clínica y la historia clínica son interesantes y puedo yo sospechar. Cuando hay fiebre, el paciente se supone que tiene una pielonefritis, porque se ha visto que en cistitis y en uretritis no hay fiebre. Pues cuando estén hablando de una infección del tracto urinario acompañada de síntomas febriles, es una pielonefritis aguda.
Bueno, entonces, ¿cómo es el método de diagnóstico por la infección de vías urinarias esa parte de la historia clínica? Bueno, aquí la pregunta es si un examen general de orina nos sirve o no nos sirve. Sí nos sirve, pero no es el estándar de oro. El estándar de oro es el urocultivo. Sin embargo, cuando yo voy a evaluar a un paciente, pues obviamente si tiene datos clínicos de infección de vías urinarias, tiene pielonefritis, más adelante vamos a ver criterios de hospitalización en el niño, inicio antibióticos. Si puedo, le tomo antes un urocultivo, y ahí viene la pregunta. La mejor forma de tomar el urocultivo, o la que me da mayor sensibilidad, si hablamos de sensibilidad de un valor predictivo positivo alto, es la punción suprapúbica. Porque el número de colonias que yo encuentre está infectado, o sea, es mi criterio. El problema es que no a todos les puedo hacer punción suprapúbica. Entonces nos vamos a la segunda opción, que es un cateterismo vesical, o sea, ponerle una sonda. Ustedes tienen que tener cuidado con interno. Si tienen un paciente que ya está hospitalizado, adulto, un anciano o un niño, y ya tiene una sonda porque ya está en la terapia intensiva, está en diuresis, ese examen general del urocultivo no sirve. Tienen que retirar esa sonda, hacer un nuevo aseo y meter una sonda nueva. Se supone que toda sonda que tarda más de 72 horas ya tiene crecimiento o puede estar contaminada. Eso se ve mucho en el adulto mayor porque tiene sondas de más de 14 días. Entonces, digamos que lo ideal sería hacerle con su suprapúbica, no podemos hacerlo en todos. Entonces, uno de los cateterismos o una de las formas más con mayor valor sería hacer un cateterismo vesical. Tenemos que tener de 50.000 a 10.000 a 50.000 unidades por molar por colonia. ¿Qué hay? En el urocultivo hay varias características. ¿Qué pasa si el urocultivo me sale con 2 o más bacterias? O sea, tengo E. coli, tengo Candida y tengo Klebsiella. ¿Qué debo de sospechar? ¿Qué se contaminó la muestra? Una contaminación de la muestra. Otra, que ya sea un niño que esté con recurrencias, malformación de vía urinaria que no le he diagnosticado. Si tiene malformación, sí me pueden generar 2 bacterias o más diferentes. La que menos va a servir, pero que es la que más van a ver ustedes en la consulta externa dentro del centro de salud y dentro de su internado, va a ser la bolsa adhesiva recolectora. Es una bolsa que es diferente para el niño y para la niña. Se coloca en los genitales de los bebés, pero tiene mucho riesgo, se contamina muy fácilmente, su valor predictivo es muy bajo por contaminación. Y hay algo que va a suceder en todos los tipos de muestras. Solo me puede servir si tardo 30 minutos o menos en recolectar y llevarlo al laboratorio. Si yo tardo más de 30 minutos, el riesgo de que corre de que se contamine es alto. Entonces ustedes van a ver que para los varones hay un tipo de bolsa y para las niñas hay un tipo de bolsa, pero es la menos confiable. O sea, la recolección por bolsa tiene alta tasa de contaminación. No debemos usarla. Pero pues si tenemos a neonatos, tenemos a lactantes, que a veces se les va a ser difícil colocar una sonda urinaria. ¿Tienen dudas o preguntas ahí? Entonces, el mejor sería la función. El que utilizamos es cateterismo. ¿Y en qué utilizamos el chorro medio? En el niño que ya controla el esfínter urinario. Pues si ya tiene 7 años, 8 años, y ya sabe manejar el volumen de orina y el control del esfínter urinario, podemos hacer un chorro medio. Pero solo los que controlan el esfínter. Entonces, si les ponemos, se van a confundir. Si viene un caso clínico de un niño que tiene 10 años, igual chorro medio es bueno, está bien, controla el esfínter. Pero si ponemos un niño que tiene 6 meses, que está en la consulta externa, es un cateterismo. Y si decimos, es un niño que tiene 3 meses, está en terapia intensiva pediátrica, está intubado, tal vez una función suprapúbica. O sea, depende de dónde vaya a estar. Y también depende de lo que vaya a tomar, qué sensibilidad me va a dar para el aislamiento. Pero como dijimos, también algo interesante es que lo más común es el E. coli, ¿no? Si yo estoy tomando urocultivos y me sale una Klebsiella, una Campsia, una Cándida o una Pseudomonas, siempre hay que ver por qué está creciendo eso. A eso se le llama infecciones atípicas, porque no es el germen más común. O sea, es como aquel que tiene meningitis y tiene una bacteria que no debe de estar ahí. Bueno, esas también son atípicas, son neumonías atípicas, que hablan de aquellos factores que te desarrollan una neumonía sin que sea el germen habitual del pulmón. Entonces también, disculpe, lo de la función suprapúbica igualmente es para mandarlo al cultivo, ¿no? Sí, cultivo. Sí. Eso para cultivo. Bueno, entonces diagnóstico de localización. Entonces, aquí hay dos infecciones. Si es pielonefritis, tiene fiebre. Por debajo de la región pielocalicial, generalmente las infecciones de vías urinarias no nos van a causar fiebre, que es la cistitis, por ejemplo. Le puede dar molestia, le puede dar disuria, le puede dar dolor abdominal, e incluso se habla en los niños que hay disminución en la talla o hay
falla para crecer, o sea, deja de incrementar de talla, y eso es un dato interesante, eso nos habla de cronicidad en el proceso. ¿Cuál es el estándar de oro para ver la función del riñón, aparte de la depuración de creatinina en 24 horas o muestra única de orina? Si yo quiero saber si el riñón está dañado, ojo, si el riñón está dañado, gamma, que es el estándar de oro. Otra vez, no a todos los voy a agregar, o no todos los voy a poder tomar un gamma. Entonces, todo niño menor de 5 años y que tenga infección de vías urinarias, aparte de tomarle el objetivo y el ego, hay que hacerle un ultrasonido de vías urinarias y renales. Porque en estos niños menores de 5 años lo que debo descartar yo es que tengo una malformación. Entonces, mi primera línea sería un ultrasonido, pero mi estándar de oro para ver función es el gamma, no a todos, porque cuesta 12,000 pesos un gamma, y tendría que abordarlo de forma diferente, ¿no? Como en infecciones de recurrencia. Los leucos, con la biometría hemática, los leucos me sirven, pero me sirve más fiebre persistente, PCR alta de 20 miligramos por litro y una procalcitonina mayor de 1 miligramo por mililitro. O sea, los rectantes de fase aguda me dan mayor valor predictivo que una sola RH en leucos. Entonces, sí es bueno tomar una procalcitonina PCR. Recuerden ustedes que procalcitonina es un factor pronóstico. Si yo tengo un paciente con antibióticos, una terapia intensiva, una hospitalización, por ejemplo, le pongo antibióticos y tiene una proca de 5 y le vuelvo a tomar una proca en 72 horas y tiene 15, lo más seguro es que no vaya bien. O sea, es un estudio de laboratorio que me sirve como un pronóstico. Si yo le inicio antibióticos a un paciente, tiene una proca de 5 y en 72 horas tiene una proca de 1, incluso aunque no me den el reporte de mis cultivos, puedo decir va en buena evolución. Tiene un valor predictivo muy alto en el seguimiento de la infección. Pero lo más importante es la persistencia de la fiebre. Bueno, ¿en quién debo de hospitalizar? Entonces sucede que hay esquemas que se van a manejar en vía hospitalaria. Tenemos dos grupos etarios, el adulto mayor y el niño menor de 3 meses, por edad. ¿En quién otro? En el niño que tenga estado séptico. ¿Quiénes van a hacer urosepsis? El niño menor de 3 años o el adulto mayor. Entonces, si va a hacer un urosepsis, pues lo puedo hospitalizar. Otro, el paciente que tenga intolerancia a la vía oral, o sea, que sé que le voy a dar antibiótico y no lo va a poder tolerar, lo va a vomitar y no voy a cumplir con el esquema adecuado, lo puedo hospitalizar. ¿Qué tiempo lo debo hospitalizar? Una infección de vías urinarias. Ya les va a tocar en su servicio social, van a tener muchos pacientes así, 72 horas, puede ser. Incluso hay algunos artículos de la Asociación Española de Pediatría. ¿Qué pasa si le pongo ceftriaxona? Lo veo IV, le pongo IV, lo hospitalizo porque cumple los criterios para hospitalización y le puedo poner ceftriaxona, que es una cefalosporina. Y hay un artículo muy bueno en la Asociación Española de Pediatría que dice, bueno, te puedes seguir con una cefalosporina así, cefixima. Cefixima es muy buena, solo que el problema que pasa con cefixima es que lo estamos dando para muchísimas infecciones. O sea, para otitis, para una laringitis viral, entonces hay a veces resistencia a cefixima que no debería ser. Entonces, sí, cefixima es un buen antibiótico cefalosporínico que puedo continuar después del nivel. Ojo, vamos a ver que hay otros antibióticos que son más nobles y que tienen buena cobertura, que es amoxicilina y trimetoprina. Bueno, entonces, intolerancia a la malformaciones de vías urinarias. Este apartado van a encontrar diferentes artículos que se meten a revisar. Entonces, hay un término que se llama profilaxis antimicrobiana. No sé si lo han escuchado en la infección de vías urinarias. Entonces, esta es una de las indicaciones. ¿Cómo era esto? Entonces, yo tenía un paciente que tenía infección de vías urinarias, pielonefritis, hacía ya el diagnóstico con el ultrasonido del gamma y en enero le había tratado la infección, llegaba nuevamente en febrero infectado, le vuelvo a poner antibióticos y el luego me dice, ¿sabes qué? Lo voy a pasar en julio, cuando tengamos estos estudios, cuando tengamos este control de la vía urinaria, de la infección de vía urinaria. Entonces, de febrero a julio son muchos meses. Entonces, los esquemas profilácticos es, o como su nombre lo dice, para evitar que haya un crecimiento bacteriano en la vejiga. ¿Qué hacemos? Le damos dosis que van de amoxicilina de 20 miligramos por kilogramo cada 24 horas y de trimetopril 5 miligramos. Son dosis menores a las terapéuticas. Entonces, en pediatría hay dosis profiláctica, dosis terapéutica y dosis de impregnación, que es más alta. En este caso, solo en malformaciones. No se ha visto que le vaya bien a aquel niño que yo diga, bueno, como ya se infectó en enero y no sé por qué se vuelve a infectar, le doy profilaxis. Si no tengo el diagnóstico de malformación de vía urinaria o que es quirúrgico, no le debo dar antibióticos profilácticos porque lo que le voy a ocasionar es resistencia antimicrobiana.
por eso se ha dejado de utilizar las profilaxis antimicrobianas en las infecciones de vías urinarias. Es más indicado solo en malformativas y que están en el protocolo clínico. Otro criterio de hospitalización es que tenga alteraciones electrolíticas, o sea, ya no solo por cubrirlo con antibióticos, sino que esté deshidratado, que esté chocado, inmunodeficiencia, que sepa que tiene una inmunodeficiencia primaria o secundaria, también es un candidato. Falta de cumplimiento terapéutico, lo mismo, o sea, que no tolera la vía oral o que sepa que su mamá o papá no van a cumplir con el esquema de antibióticos, eso es un criterio. Pero el que viene posterior, que es muy interesante, es persistir con fiebre después de 48 a 72 horas. Ese es aquel que lo ve en la consulta externa. Dije que tenía infección de vías urinarias, toleraba bien, tenía 8 años de edad, lo mando a su casa y me avisa la mamá después de 48 a 72 horas, doctor, sigue con fiebre, no ha mejorado y ya lleva más de 72 horas, es un criterio para hospitalizar. O sea, inicio de antibióticos vía oral, no hay mejoría después de 72 horas, hay que hospitalizar. Bueno, elevación de reactantes de fase aguda, que eso lo habíamos visto ya en otra diapositiva. Bueno, esto ya es lo mismo, criterio de hospitalización, estado séptico. Bueno, criterios de otro germen no habitual, o sea, que me esté persistiendo, en lugar de tener E. coli, sea cándida o que sea una Klebsiella persistente, pues debe investigar, porque puede ser que tenga una resistencia antimicrobiana o que tenga alguna otra causa malformativa que no esté hecho bien el diagnóstico. Infecciones febriles de repetición, eso es otra. Cuando hablamos de fiebre, hablamos de focos infecciosos no identificados. Entonces hay pacientes, y anteriormente lo encuentran en artículos como temas de fiebre de origen oscuro. En esas fiebres generalmente son pacientes que ya llevamos más de 3 semanas y no hemos encontrado el foco infeccioso evidente. Y obviamente que una de las líneas de investigación pues es tomar una biometría hemática, una radiografía de tórax, un ultrasonido abdominal, hacer una PPD y tomar un examen general de orina. Si el protocolo de fiebre de origen desconocido para determinar, necesitan tomar un neurocultivo y un examen general de orina. Otra pregunta, ¿el examen general de orina sí nos sirve? Sí, nos sirve, aunque su valor no es mucho. Definitivamente cuando vamos a mandar el neurocultivo aprovechamos y le tomamos un examen general de orina que depende de cómo lo tomemos. Hay valores que son interesantes y lo van a ver en muchos artículos. Si tienes terasa leucocitaria positiva y tienes nitritos positivos, es muy probable que tengas infección de vías urinarias. No es definitivo, pero si sumo nitritos, terasa leucocitaria y por último le agrego fiebre, incrementa aún más. Entonces sí nos puede servir el ego evaluando esas características. Los leucos, como lo han visto en muchos libros, generalmente también puede servirnos, aunque su sensibilidad no es mucha. Si tiene más de 10 leucos por campo, puede ser. Lo tomemos porque lo podemos tomar en cuenta. Bueno, ¿a qué se le llama infección del tracto urinario de vía infección del tracto urinario recurrente? ¿Qué es eso? Que remite la infección o los síntomas de la infección al poco tiempo de según llegar a la pero por un germen diferente. Recurrencia es me reinfecto, pero con un germen diferente. Esa es la recurrencia. Cuando es el mismo germen hay que tener mucho cuidado porque probablemente se trate más que de una condición propia del huésped, tal vez sea mi esquema de antibiótico que no está bien, o que si ese germen específicamente, ese antibiótico tiene una resistencia específica. Entonces, en recurrencia es un germen diferente, o sea, en enero le dio coli, en febrero le dio Klebsiella, en marzo le dio pseudomonas. Esa es una recurrencia y obviamente es muy importante ver por qué. Si tiene una malformación o tiene otra condición que lo está infectando. Y la incotípica se refiere específicamente que no sea E. coli. O sea, como el 90% son E. coli, si aisladamente le encuentro una bacteria que no es E. coli, también debo hacer un protocolo especial porque es una típica. A eso es lo que se le llama estos dos términos. Bueno, en el tratamiento, pues es de las pocas infecciones que va a requerir tratamiento de antibióticos.
Hay dos esquemas para aquel paciente que tiene un cuadro febril y que comprueba que es una pielonefritis. El esquema ahorita es de 10 a 14 días. Es un esquema largo. Si compruebo que es una cistitis y descarto que es una pielonefritis, hay esquemas que escriben hasta 6 días de antibióticos. No requieren a veces más. ¿Qué antibiótico pueden utilizar? Los dos están ahí en la primera línea. Amoxicilina de 40 a 45 miligramos por kilogramo de peso al día. Obviamente la pueden dividir en dos dosis. Ahorita para pediatría nosotros estamos haciendo entre menos frecuencia de los antibióticos, mejor cumplimiento, igual que en el adulto mayor. Por ejemplo, cefixima puede ser de una dosis al día. Cefuroxima, 2 dosis al día. Y amoxicilina la estamos llevando a 2 dosis, o sea, una dosis cada 12 horas. Sobre todo la que está combinada amoxicilina con ácido clavulánico, una cada 12 horas. Sin embargo, ustedes en el servicio social van a tener una amoxicilina que viene en 250 miligramos en 5 mililitros. Deben de calcularlo bien. Y esa se puede utilizar hasta cada 8 horas. Trimethoprim sulfamethoxazol sigue siendo buena. El único problema es que en algunos casos se asocia a síndrome de Steven Johnson, y eso es grave. Y otro problema que tuvimos, que a ustedes toca ahorita repasarlo, pero ya vamos de salida, es que empezó a haber mucha resistencia a trimethoprim, porque en los centros de salud solo teníamos trimethoprim, ampicilina y eritromicina. Entonces todos empezamos a utilizar trimethoprim para pulmón, para intestino, para vía urinaria, y se empezó a generar resistencia. Pero ustedes pueden ir al hospital, un hospital de infectología de tercer nivel, o no sé, al hospital de la Raza, al Salvador Subirán, y si hay infección de urinarias, uno de los primeros que va a hacer es trimethoprim. Tampoco crean que le van a poner Ilovimax. Entonces, es como las neumonías comunitarias. Las neumonías comunitarias les tienen insulina, la mayoría de ellas. Entonces, no es porque estés en otro nivel, es de indicación. Trimethoprim sigue siendo bueno. Ceftriaxona es uno de los mejores IV. Solo ustedes tengan cuidado porque en su centro de salud tienen dos presentaciones, tienen IV e intramuscular. ¿Ya? La intramuscular no la pueden pasar IV. Esa sí viene marcada. ¿Por qué? Porque puede ser un shock anafiláctico y pasa que puede ocurrir. Ceftriaxona IV viene en otra dilución. Y bueno, se supone que es porque tiene lidocaína. Entonces eso, en un paciente que se lo ponga IV y venga intramuscular, no puede ser una anafilaxia. Otro esquema IV que puede funcionar es ampicilina a dosis de 100 miligramos por kilogramo de día. El único problema que tiene AMPI es que es cada 8 horas, entonces está recurriendo cada 8 horas la dosis. Entonces en persona puede ser cada 24 horas o cada 2 horas. Ceftriaxona, cuando revisan Ceftriaxona, revisan la vía porque hay diferentes tipos de dosis, ¿no? Dosis de 50 hasta 150 miligramos. ¿De qué depende? De la infección y del órgano que quiero tratar. Esta misma antibiótico me puede servir para una infección de vías urinarias, pero también puede servir por una meningitis bacteriana. ¿De qué depende? De la dosis. O sea, su cobertura es buena, solo que su concentración va a depender del sitio que lo quiera llevar. Si yo quiero llevarlo por una meningitis, 150 miligramos por kilogramo de peso, excelente. Recuerden otra cosa también, hay dosis tope. Un niño que pese 35 kilogramos, lo multiplico por 150, me da 2.750 miligramos. 2.7 gramos es demasiado. Entonces les dice, la dosis tope de ceftriaxona es 1 gramo cada 24 horas para el niño. Se le pasa 1 gramo. ¡Pum! Se acabó. Dosis tope es la dosis máxima utilizada para cierto peso. Ya. Otra pregunta que siempre van a hacer, les va a preguntar el paciente, doctor, ya le empezó antibióticos, ¿cuándo le voy a hacer otro estudio? ¿Cuándo le piden otro estudio? Es una muy común, de preferencia, si clínicamente le fue bien, hiciste el diagnóstico correcto, no le pidas, a menos de que tenga una recurrencia o que su control ya de niño sano, cuando te lo regresan, vuelva a tener otra infección, hay que hacerlo. Se dice que no. Y otras que son a la mitad no funcionan. ¿Por qué? Pues obviamente porque está con antibióticos. Otra también. ¿En qué sí le debo de hacer? Bueno, le empecé antibióticos intravenosos o vía oral el lunes, llegó al jueves y sigue con fiebre, ahí sí le puedo tomar. Pero estoy hablando de una falla terapéutica. Hay que tomarlo porque tal vez es resistencia a lo que le estoy poniendo. O sea, le tomo un monocultivo y le cambio. No me espero a que me den el resultado. O sea, ahí le puedo cambiar. Y esos esquemas, recuerden que se llaman empíricos. No tengo el resultado, pero tengo la clínica. Se prefiere que el niño que ya evolucionó bien, que no tiene clínica importante de vía urinaria, lo puedo dejar sin antibióticos. Sin estar haciendo exámenes generales de orina. Biometría hemática,
sí me funciona, pero si hablas de valor, me funciona más un cultivo. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, vamos a ver. ¿Mande? Tómenle foto a este algoritmo, les va a servir alguna vez en la vida por sus exámenes. No el que yo les haga porque no les pregunto eso. Gracias a Dios. Bueno, solo les voy a comentar, igual esto no lo pongo en el examen. No sé si vieron crisis convulsivas o epilepsia en pediatría o en clínica, ya no les digo. Bueno, entonces vamos a nada más hablar de los conceptos. Las crisis convulsivas, lo primero que tienen que definir como médicos generales es que si es una crisis convulsiva o es un estatus epiléptico. ¿De qué depende? Del tiempo. Una crisis convulsiva tarda de 2 a 3 minutos y se autocontrola o se regula sola. El estatus epiléptico en la definición actual, que prácticamente ya es una nueva a partir de 1997, estatus es con 5 minutos de crisis. Entonces ya en la epidemiología se dice la principal causa de consulta neurológica en pediatría es crisis convulsiva. ¿Cuál? Tónico-clónica caracterizada. ¿De qué tipo? Febriles. Solo que en febriles tengan cuidado, porque una crisis convulsiva febril tónico-clónica se presenta de los 6 meses a los 5 años. Si me llega un niño que tiene fiebre y tiene 3 meses, agua pasa por mi casa, vayan a buscar una infección de vías urinarias, una meningitis. Si el origen es que está convulsionando, pero el origen directo del gatillo separador no es la fiebre, es una infección. Y en el niño mayor de 5 años que les lleva convulsionando, tengan cuidado, porque pues puede tener fiebre, pero puede que esté debutando con una epilepsia, puede que sea un tumor, puede que sea una meningitis, puede ser una meningitis media aguda complicada. Entonces se salen de esos rangos. Aunque la crisis convulsiva febril es la más frecuente, hay que respetar esos rangos de 6 meses a 5 años. Por arriba de eso ya no es adecuado. Bueno, les voy a mandar un video, ahí me manda un mensaje jefe, me dice somos del octavo a 5, ¿son? Del octavo 2, y ya les mando yo una nueva clasificación, ¿no? Es tarda 45 minutos, pero está interesante. Bueno, después que esta nueva clasificación es interesante porque hace muchos años que cambió. Para nosotros, en el 97 hasta el 2003 más o menos, hablaba de que el estatus epiléptico era llegar a los 30 minutos, ya no. O sea, ya 30 minutos es un estado epiléptico refractario al manejo. Entonces, definición 5 minutos o más es un estatus epiléptico. ¿De qué otra forma se puede presentar? Aquellas crisis convulsivas que tienen el periodo posictal. O sea, convulsiona a las 9 con 1 minuto, deja de convulsionar a las 9 con 2 y a las 9 con 3 minutos vuelve a convulsionar. O sea, no cumple el criterio de 5 minutos, pero está teniendo crisis convulsivas en recuperación del estado de conciencia, es un estatus. Aquí hay una división: el niño con crisis convulsiva neonato y el paciente pediátrico. La única diferencia, ahorita se las voy a comentar, es en la primera línea todos los pacientes podemos iniciar en el manejo de estatus epiléptico. La primera línea es midazolam y diazepam. ¿De qué va a depender? De si lo tengo canalizado o no. Si lo tengo canalizado es vía IV, y si no lo tengo canalizado es vía nasal y vía rectal. Midazolam y diazepam puedo utilizarlo vía rectal o vía nasal a las dosis que vienen ahí. El único punto interesante, o bueno, que deben tener cuidado es que es una benzodiazepina, que lo va a hacer la vida media es muy corta, más o menos un minuto, 1.5 puede volver a pasar el efecto, pero en ese 1.5 o 1 minuto me puede ser una depresión respiratoria. Entonces debo de controlar primero la vía aérea, controlar primeramente la vía aérea. Puedo pasarlo vía rectal. La vía rectal del diazepam es a 0.5 miligramos por kilogramo de peso, y del midazolam van a ser de 100 a 200 microgramos por kilogramo de peso. ¿Y el intramuscular no es de elección? No.
lo puedes utilizar con la dirección. En el paciente pediátrico, de las vías de mejor absorción es nasal y rectal. Si no, puedes utilizar la vía oral. Si tienes que decidir, rectal o nasal. La intramuscular tiene un detalle sobre todo con el lactante. El lactante tiene una capa gruesa una capa grasa muy gruesa. Entonces tarda mucho tiempo en absorberse. Eso es una idea que tenían mucho antes los papás, o todavía les van a llegar a decir, doctor, si le va a dar si le da amoxi, mejor dele una inyección para que se le quite. No, eso no. Con el adulto funciona, con el adulto mayor funciona mejor, pero con el niño no. Una de las mejores vías farmacocinéticamente y farmacodinámicamente es digestión. Si pudieran preguntar, la otra es vía rectal y una pues de los algunos medicamentos que se administran vía nasal. Entonces vía rectal es buena. Obviamente pues si un niño que tenga 10 años no le vamos a dar vía rectal a cada rato, ¿no? Entonces sería mejor vía oral. Entonces la primera línea va a ser midazolam y diazepam. Si se yugula, pues obviamente nosotros podemos evaluar y dejar solo con esa dosis y terminar nuestro interrogatorio. Y si no, a los 10 minutos, si sigue convulsionando, pasar una segunda dosis de benzodiazepina. Lo que siempre tienen que hacer en su servicio social es ir buscando una vía IV, tener una vía intravenosa, porque a final de cuentas puede ser que lleguen a los 15 minutos y que el niño necesite este medicamento. Entonces, si ustedes les preguntan en un examen de residencia cuál es la guía, bueno, es benzodiazepinas, levetiracetam, valproato. Si ustedes están en su centro de salud, van a utilizar midazolam, diazepam y se van a tener que ir hasta fenitoína. ¿Por qué fenitoína? Porque en los centros de salud no tenemos valproato IV y no tenemos levetiracetam IV. Entonces, por eso cuando una cosa es la práctica, van a tener que llegar a fenitoína. Fenitoína es uno de los mejores anticonvulsivantes de control. El problema es que tiene muchos efectos secundarios. Pero bueno, cuando esté en el estatus, pues lo que me interesa es controlar. Y fenitoína no siempre es buena para todos los estados epilépticos. Para mioclónicas no es buena, para tónico-clónicas mejor. Entonces, fenitoína cuesta 120 pesos el frasco, el levetiracetam cuesta 1380, 1400. O sea, también es una diferencia. Por eso no encontrarán. Pero si ustedes escriben y si ustedes van a un examen de neonato, es benzodiazepina, levetiracetam y valproato. En el neonato es benzodiazepinas, fenobarbital y luego levetiracetam. En ese orden. Y ustedes cuando vayan a urgencias, cuando vayan a internado, vayan a revisar todos los medicamentos y casi todos tienen fenitoína. De hecho, antes de que ustedes nacieran, nosotros utilizamos como médicos internos, nos decían, métele profilaxis de fenitoína en alguno que pensábamos que iba a convulsionar. No es adecuado. En algunas condiciones de los adultos que tienen eventos isquémicos, generalmente se le pone. Bueno, ahora les voy a hacer una pregunta. Uno de los principales problemas cuando ya tenemos el diagnóstico de epilepsia y dejamos el esquema antiepiléptico, y aquí nos vamos a ir avanzando, y otra vez es segunda fármaco de segunda línea, levetiracetam, valproato, fenitoína. También aquí revisen por favor dosis de impregnación, apunten dosis de impregnación de fenitoína y dosis de mantenimiento, lo investigan. Y este es el último, que es el estado refractario, donde lo vamos a utilizar con midazolam, valproato y tiopental. Ahora, lo que nosotros hemos visto es que nos mandan pacientes para que les hagamos electroencefalograma en el hospital regional. No tenemos electroencefalograma, entonces no, tampoco se lo hacemos. Entonces realmente el electroencefalograma me sirve para concluir o determinar ya un síndrome epiléptico. Entonces, forma parte de los estudios diagnósticos, sí, pero si el niño es un neonato que se asfixió, me sirve más un ultrasonido o una tomografía o una resonancia. Entonces el estudio que yo le voy a pedir me va a servir más para la causa directa. El electroencefalograma obviamente me sirve para confirmar el diagnóstico y descubrir si tiene un foco epiléptico o no y si lo tengo controlado. ¿Qué hacer con un paciente? Vamos a preguntar. ¿Qué hacer con un paciente que tiene 8 años que llega al servicio de urgencias y está convulsionando? ¿Qué preguntas harías al familiar? ¿Cuándo inició? ¿Mande? ¿Cuándo inició? Si ha tenido que Hoy acaba de convulsionar a la 1 de la tarde. se hizo La primera vez. ¿Vienen? En tónico-clónicas. Perdió la conciencia. Sí. ¿Cuánto? Ya lleva 5 minutos. Ya es. Ok, empiezas a abrir la llave y ya, va, es suficiente. Ahora, es el mismo paciente, les digo, tiene 8 años,
Y me preguntan, ¿ha convulsionado antes? Sí. Mi hijo convulsiona desde que tiene 6 años. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Qué tratamiento necesita? Toma levetiracetam y lo está tomando bien. La segunda, ¿cuáles son los factores desencadenantes del mal control? ¿Ha tenido fiebre? Esa, infecciones. Si el niño que ya toma medicamento y está controlado, hay varias opciones. Que esté infectado, que haya subido de peso y que la dosis me quede muy baja, que no haya reajuste, y eso le toca a los médicos generales, no al neurólogo ni al pediatra. Si el niño va incrementando de peso y empieza a convulsionar, la primera pues hay que reajustar, pero pudiera ser que se llegara a ese punto directo. Y otra muy común, deja de tomar el medicamento. O sea, el niño tiene su levetiracetam, lo toma enero, febrero, marzo, abril, mayo. Como ya no convulsiona, el familiar se lo suspende el 1 de mayo. Seguramente el 2 de mayo no va a convulsionar, pero el 15 de mayo sí. ¿Qué pasa? La dosis de impregnación y la dosis sérica baja sangre. Entonces, en lo que baja, el niño todavía no convulsiona, pero cuando llega a los niveles mínimos, convulsionará. Entonces, una de las principales causas, el desencadenante, es que no esté tomando el medicamento, que esté infectado, que la dosis quede baja. Y la otra, ¿qué pasaría si la mamá me dice, el neurólogo tenía 60 miligramos, 30 miligramos de levetiracetam, subió a 30, a 40, está en 60. Abres tu libro y dice levetiracetam, dosis tope, 60 miligramos por kilo. Entonces, en la epidemiología se dice que de todos los niños que convulsionan, y es más, de todos los pacientes, el 70% se controla con un medicamento. Pero hay un 30% que necesita 2 o más medicamentos. Entonces, tal vez un paciente esté entrando en que requiera otro medicamento. Y la otra es que el medicamento que le estoy dando, levetiracetam, ya no le estoy cubriendo que tenga medicamento. Eso sería una falla terapéutica que me fármaco. ¿Qué sería lo mejor primero, cambiar de fármaco o meterle dosis? Si estás en el tope de 60 miligramos, le necesitas poner otro. Por eso tienes que revisar cuál es la dosis tope. Si tu paciente ya está en dosis tope, mete otro medicamento. Si tu paciente lo llevas con levetiracetam y lleva 30, tienes 40, 50, 60, incrementale la dosis. Porque el familiar te dice, con esto no convulsionaba, doctor, pero cuando tú haces el cálculo, está por debajo del nivel. ¿En qué momento debo de suspender yo un manejo para la epilepsia que no convulsione clínicamente y que el electroencefalograma no tenga actividad? Ese es el criterio. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Desde 2 hasta 5 años. Entonces yo no puedo tomar un criterio que no convulsione. Si ya tiene un diagnóstico de síndrome epiléptico y convulsiona, no convulsiona, tiene sus medicamentos, lo siguiente es hacer un electroencefalograma. Y ya, pues eso lo hará el neurólogo, pero nosotros no debemos decir, pues ya que suspenda porque está controlado. Pueden revisar síndrome Lennox-Gastaut, síndrome de Bajara. Entonces, cuando ustedes ya tienen un electroencefalograma y hay una característica eléctrica que se puede comportar como un síndrome, y es donde ustedes ya van a encontrar los síndromes epilépticos infantiles, y hay diferentes, pero cuando eso es, cuando tenemos el electroencefalograma. Cuando no, solo tiene tónico clónica, tiene generalizada, y en el video que les voy a mandar viene la clasificación más reciente y la abordaje adecuada. Bueno, ¿dudas, preguntas? Bueno, tómenle una foto a esta otra. Para cálculo de líquidos. Fórmula de Parkinson, esa ya la tienen. Pero lo que quiero, a ver, ¿no la tienen? Sí, es lo que vimos en la médica igual. Esa. Fórmula de polidecidad. Para líquidos. Esa ya la saben, ¿no? ¿Qué tema tienen pendiente el día viernes? Ninguno, ya se dio el último. ¿Cuál? Dimos anex. Anenes ya fue el último, Sí. ¿no? Yo lo doy. Estudiado como Ay, tienen ¿cuándo tienen examen de urgencias? Ni nos han mandado a nosotros tampoco el
Y tienen el EDEA el día viernes algunos, ¿no? El práctico.